Bien, pues vamos a hablar de redes sociales. Y en particular me interesa hablar de las redes sociales en relación con la elección de 2018, esta elección que estamos viviendo, y en general con la forma en la que hacemos política. Y primero quisiera dar un poco de contexto. En México, casi el 60% de la población tiene acceso a Internet. De estos, dependiendo del grupo de edad, entre el 60 y el 85.5% de la población tiene acceso y se considera un usuario activo de Internet. Es decir, hay una población muy importante de mexicanos que tiene acceso a Internet. Esto, desde luego, no quiere decir que no existe una brecha digital que es muy importante. Sí, hay muchos mexicanos que todavía no tienen acceso a Internet. Pero bueno, lo que me importa sobre todo es que de esta masa crítica de mexicanos que tienen acceso a Internet, casi el 80% son personas que usan el Internet para acceder a redes sociales. Es decir, estamos hablando de que algo así como 63 millones de mexicanos tienen al menos un perfil en alguna red social en este momento. Es decir, los mexicanos usamos mucho las redes sociales. De hecho, México es el cuarto país a nivel mundial en uso de redes sociales per cápita, solamente por debajo de Filipinas, Brasil y Argentina. Sí, los mexicanos sí usamos mucho y estamos presentes en las redes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debería de importarnos esto? Y aquí hay una amplia discusión sobre cómo es que las redes sociales han estado cambiando varios aspectos de la vida social. Sin duda, lo que más se ha discutido es el efecto de las redes sociales en la forma en la que hacemos negocios, en la economía, por ejemplo, la forma en la que hacemos marketing. Pero también hay discusiones sobre si las redes sociales están cambiando la forma en la que obtenemos información, en la que nos relacionamos con otras personas. Incluso hay quien defiende que las redes sociales están cambiando nuestra psicología y están alterando incluso las estructuras de nuestros cerebros. Pero no me interesa hablar de eso en este momento, me interesa hablar de la política. Y creo, y esto lo defiendo, es que las redes sociales, y en particular redes como Facebook, Twitter y YouTube, son redes que están teniendo una influencia importante en la manera en que hacemos política y particularmente en la forma en la que se hacen las campañas políticas. Por ejemplo, 6 de cada 10 mexicanos que se dicen interesados en la política consideran que el acceso a redes sociales los acerca más a los procesos democráticos. Es decir, la existencia de redes sociales para estas personas es un instrumento que les ayuda a conectar con los políticos, que les ayuda a conectar con el proceso democrático. Esto, digamos, desde una perspectiva de democracia, de participación ciudadana, pues es una buena noticia. ¿Y para qué usan las redes sociales estas personas que están interesadas en política? Pues por lo general son cosas como acceder a las propuestas de las campañas políticas, a las propuestas de los candidatos, conocer mejor a los candidatos, conocer los casos de corrupción, transparentar el uso de recursos. Es decir, hay una variedad de fines informativos que las personas persiguen en el uso de redes sociales en relación con la política. Ahora, uno podría preguntarse, pues esto también lo pueden hacer a través de medios convencionales, como el periódico, la televisión, el radio. Entonces, ¿qué exactamente es tan diferente de las redes sociales y cómo se comparan las redes sociales con los medios convencionales? Y bueno, aquí hay que empezar a decir que, a diferencia de los medios convencionales, las redes sociales tienden a tener una mejor percepción social. Los medios convencionales sufren de un descrédito pues muy amplio. Muchos mexicanos tienen una percepción muy negativa, una mala imagen de, pues particularmente de la televisión, pero también de otros medios convencionales como los periódicos y la radio. De hecho, en un sondeo que hizo el Colegio de México, que no es representativo de la población mexicana, es simplemente un sondeo entre usuarios de Internet y usuarios de redes sociales, la gran mayoría, casi el 90%,
de estas personas consideraban que los medios tradicionales, tradicionales que reportan sobre política no son objetivos. Es decir, que tienden a confundir los hechos con las opiniones personales. Y esto es muy preocupante. Ahora, en este contexto, uno puede preguntarse cuál es el uso de las redes sociales. Y lo que vemos en este mismo sondeo del que hablaba hace un momento es que una población cada vez mayor usa las redes sociales para enterarse de política. Y esto, por cierto, sucede no solamente en la franja más joven, sino que personas de todas las edades, de distintas condiciones socioeconómicas, desde luego hay variaciones, pero en general todos están accediendo a redes sociales. Y más interesante aún, están haciendo un uso informativo de las redes sociales. Más aún, no solamente acceden a las redes y leen y ven noticias en las redes sociales, sino que además confían más en medios como los portales de Internet, cosas como Animal Político, La Silla Rota, Sin Embargo, este tipo de portales, Twitter y Facebook, mucho más que los medios convencionales. Y este es un patrón que se repite más o menos digamos, en cortes transversales, dependiendo de los distintos perfiles sociodemográficos. Ahora, claro que también hay diferencias. No todo mundo prefiere las mismas redes sociales. Cuando les preguntamos en este sondeo a los participantes cuál preferían, cuál era su red favorita para enterarse de asuntos políticos, había algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, personas que se declaran ideológicamente de izquierda prefieren Twitter, mientras que aquellos que se declaran ideológicamente de derecha prefieren Facebook. Aquellos que declaran una preferencia electoral por Andrés Manuel López Obrador tienden a preferir Twitter como una fuente de noticias en redes sociales, mientras que aquellos que se declaran simpatizantes de MIT prefieren enterarse de noticias políticas a través de Facebook. Y en cambio, en el caso de Ricardo Anaya, las personas que prefieren o que van a votar por Ricardo Anaya no tienen una preferencia clara por Facebook o Twitter. Bien, entonces las redes sociales son importantes. La gente cada vez, los mexicanos acuden a las redes sociales para enterarse de política. La pregunta es, ¿esto realmente cambia el modelo de comunicación política? Es decir, ¿cuál es el efecto más general de la irrupción de las redes sociales en la política y en las campañas, particularmente la campaña de este año? Hay 6 distintas maneras en que creo que las redes están afectando el paradigma de comunicación política en general, pero en particular en México y sin duda en la elección de este año. Para empezar, existe la posibilidad de un contacto mucho más directo con los votantes. Facebook y Twitter permiten pues mensajes muy personalizados, mensajes que van directo a las personas que uno quiere influir. Esto no lo habíamos visto antes y esto es muy interesante. Por otro lado, un segundo fenómeno es que las redes sociales permiten una mercadotecnia política hiperpersonalizada. Si ustedes revisan el perfil que hace el algoritmo de Facebook de ustedes, verán que Facebook los ha clasificado, les ha dado distintas etiquetas. Es decir, Facebook sabe si ustedes utilizan Mac o utilizan Windows, si son usuarios que tienen preferencia por ciertos bienes de mayor o menor valor, si son viajeros frecuentes. En fin, hay un montón de información sobre uno que existe en Facebook y que tiene valor no solamente comercial, sino además político. En el caso de Facebook México todavía no existe, pero en el caso de Facebook Norteamérica, Estados Unidos, ya existe una etiqueta de si uno es más o menos liberal o más o menos conservador. Se imaginarán que si uno como partido político sabe que una persona es más o menos liberal, pues hay cierto tipo de mensajes a los cuales esta persona es mucho más receptiva, ¿sí? Entonces eso permite esto que llamo la mercadotecnia hiperpersonalizada. Un tercer elemento muy interesante es la viralidad. Las redes sociales permiten que la información fluya de manera mucho más rápida. De hecho, en el modelo anterior, el modelo tradicional de medios,
pues los reporteros y las noticias, los noticieros, perdón, los periódicos, tienen el control sobre cuándo es que esta información llegaba al público. Con las redes sociales esto no sucede así. Con las redes sociales, de hecho, pues todos nos enteramos al mismo tiempo de lo que sucede. Y más aún, las buenas o malas noticias para un candidato o para otro se pueden esparcer de manera mucho más rápida y con resultados mucho más potentes, exponenciales incluso para los candidatos. Otra fuente de influencia de las redes sociales en la política es el papel que desempeñan los influencers. Estos personajes que no necesariamente son los tradicionales pues, reporteros, académicos, intelectuales. En muchos casos son personas comunes y corrientes que se han hecho de una posición central en las redes. Personas que pues tienen un número amplio de seguidores y que pues hablan de política, establecen, ofrecen sus razones por las cuales van a votar por uno u otro candidato, que dan sus opiniones sobre el sistema político, sobre las políticas públicas, y esto puede afectar a su vez pues las ideas, las actitudes de la población que le sigue. El otro elemento que es muy importante es la interactividad. Las redes sociales permiten que las personas interactúen, no solamente con los productores de contenidos, es decir, con los partidos políticos y con los políticos. También pueden interactuar entre ellos y también pueden interactuar con el contenido. Es decir, la gente se puede hacer del contenido y puede transformarlo. Esto puede ser bueno o malo dependiendo del uso que se le dé. También la interactividad en términos de los usuarios resulta muy interesante porque esto puede generar fenómenos como las cámaras de eco, que es un fenómeno que se ha venido ya discutiendo mucho desde la elección norteamericana de hace 2 años. Es decir, el hecho de que las personas tendemos a interactuar con quienes comparten nuestras opiniones políticas. Eso se debe por una preferencia que tenemos a conectar con quienes estamos de acuerdo, pero también porque los algoritmos detrás de las redes sociales nos conectan con estas personas. De tal manera que tendemos a reproducir nuestras propias ideas, tendemos a escuchar información en las redes sociales que refuerza nuestras opiniones previas. Esto puede ser un problema, particularmente en el caso de grupos extremistas que tienden a justificar, por ejemplo, discursos de odio a partir de la reproducción de un discurso dentro de una red social. Y el último fenómeno que me parece que es muy interesante y que también refleja la influencia de las redes sociales en la política es el fenómeno de las fake news, de la desinformación, que es un tema que si bien apenas empezamos a comprender, que empezamos a analizar, sí ha habido algunos esfuerzos para verificar la información. Verificado 2018, es un ejemplo muy interesante. La verdad es que conocemos poco sobre todo de quiénes son las personas que están compartiendo estas noticias y por qué lo hacen. ¿Sí? Nos hace falta investigación aquí. Lo que sí sabemos, con base, por ejemplo, en el sondeo del que hablaba hace un momento, es que hay algunas diferencias. Por ejemplo, personas con menor educación o personas con mayor edad tienden a compartir noticias que refuercen sus opiniones, pero cuyo contenido no ha sido verificado. En fin, creo que este abanico de tendencias, de características de las redes sociales, sí está ejerciendo una influencia importante en la forma en la que hacemos campañas políticas en México y sin duda en la naturaleza de la campaña del 2018. Entonces, algunas conclusiones que son importantes. Yo creo que las redes sociales no son una rareza, de hecho están aquí para quedarse y son parte pues, importante de la nueva forma de comunicación política. Es además un fenómeno que puede tener efectos reales en el comportamiento político de las personas. Si bien no necesariamente cambian preferencias electorales, sí pueden reforzar actitudes, sí pueden reforzar conocimientos, por ejemplo, a través de cámaras de eco. Las redes sociales no son más una cosa de chavos, no es una cosa de los jóvenes.
Cada vez más distintos segmentos poblacionales interactúan en las redes sociales y de hecho distintas redes sociales les resultan más o menos atractivas a distintos grupos de edad. Facebook, por ejemplo, tiene un perfil sociodemográfico muy distinto al de Twitter o al de Instagram o al de Snapchat. Creo que también otra conclusión interesante es que nuestro modelo de regulación de medios, el modelo electoral de regulación, es anticuado, porque es un modelo que está centrado particularmente en el radio y la televisión. Y lo que estamos viendo ahora es que, como decía hace un momento, que cada vez más personas se acercan a las redes sociales o a medios digitales para hacerse de información política. Y esto está, digamos, escapa a la regulación que hace el INE de estos medios. Y finalmente, creo que también es importante señalar que estamos un poco en pañales, estamos en ciernes en México. Tenemos que estudiar con mucho más detalle y con más datos duros, con más evidencia empírica, cómo se ven las redes, cuál es el tipo de usuario que tienen las redes sociales en México y sobre todo cuáles son los efectos en el corto, mediano y largo plazo que pueden tener estas redes para las campañas políticas y para la política y nuestra democracia.